Hola a todos, soy Christopher Jara, profesor de álgebra lineal, y en la clase de hoy veremos una materia muy interesante que son los vectores. Veamos qué es lo que vamos a revisar en la clase de hoy. Vamos a partir viendo una definición de vectores, luego haremos una álgebra vectorial, en donde veremos tanto suma, resta y multiplicación por un escalar. También veremos propiedades de los vectores y por último veremos aplicaciones en cómo los vectores se pueden definir como una combinación lineal entre ellos. Partamos por la definición. ¿En qué es un vector? Bueno, un vector es un segmento en un plano o en un espacio también puede ser que es una recta que tiene magnitud, tiene sentido y tiene dirección. ¿A qué me refiero con magnitud? Me refiero a que qué tan grande o qué tan pequeño puede ser el vector. Mientras tenga un módulo o una magnitud más pequeña, la flecha, representada gráficamente, va a ser más pequeña. Y si tiene un módulo o una magnitud más grande, es decir, se le asigna un número más grande, su flecha va a ser más grande también. Tiene sentido, que tiene referencia, es hacia dónde apunta esta flecha, ya que gráficamente se puede representar en todas las direcciones del plano. Además tiene dirección, en la cual se puede mover en una misma dirección tanto hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Es decir, por un mismo sentido puede tener varias direcciones. Acá lo podemos ver como una representación gráfica. Es decir, tenemos un plano en donde tenemos dos ejes, tanto en el eje horizontal, representado por una variable x, y en el eje vertical, con una variable representada en y. Este plano se le llama R2. Acá podemos ver cómo es la notación del vector, que es una B, que puede representar cualquier tipo de vector, con una flecha arriba, y en este caso, la representación indica de que es una recta dirigida que va desde el punto A hasta el punto B, en donde la cola del vector está en el A y la flecha del vector está en el punto B, y se representa desde esa forma, de forma matemática. Ahora veremos cuál es la representación gráfica de un vector. Si tenemos un gráfico en un plano que está en dos dimensiones, es decir, en el eje horizontal tenemos la variable x y en el eje horizontal tenemos la variable y, esto indica que este gráfico se encuentra en un plano que se llama R2. Por tanto, gráficamente podemos representar este vector desde el punto A hasta el punto B, donde el punto A representa la cola del vector dada por la flecha y en el punto B está la flecha misma. Por lo tanto, este vector lo podemos representar como la letra B, que representa cualquier tipo de vector, con una flecha arriba, que es la forma notacional que se escribe, que va desde A hasta B. Veamos un ejemplo. En este caso, yo propuse los siguientes vectores. Propuse el vector A, que está representado por una coordenada que es el 4 y 2, donde el 4 representa la coordenada que está en el punto en la variable x. Y el 2, que es la segunda coordenada, va a representar el punto donde se ubique en el eje y. Y en el b ocurre exactamente lo mismo. El vector b está representado por las coordenadas 1,3, donde en este caso el punto 1 va a representar exactamente el punto donde se encuentra en el eje x, y la coordenada 3 va a representar el punto donde se encuentra en el eje y. Por lo tanto, si nosotros vamos a trazar las curvas, vamos a llegar al punto donde se van a unir y vamos a encontrar nuestro vector. Por lo tanto, en el primer caso, dijimos que tenía la coordenada 4 y 2. Por lo tanto, va a estar ubicado el vector en ese punto. Cuando un vector
indica que tiene coordenadas 4 y 2. Significa que su flecha está en ese punto. Y la cola de ese vector siempre va a partir en el punto 0, 0. Esto es muy importante para verlo gráficamente. Entonces aproximadamente ese va a ser el vector A con coordenadas 4 y 2. Va a partir en el punto 0, 0 y su flecha termina en el punto 4, 2. Ahora el vector B tiene las siguientes coordenadas. Es el 1 en el eje X y el 3 en el eje Y. Entonces lo tomamos en el punto 1 y lo proyectamos en el espacio hasta el punto 3, donde debería llegar, donde marqué el punto, va a ser el término del vector, es decir, donde se marque su flecha. Por lo tanto, la cola del vector va a partir desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 3. Por lo tanto, aproximadamente ese va a ser el vector B con coordenadas 1,3. Bueno, y este era el vector A con coordenadas 4, 2. Entonces, por tanto, aquí podemos ver y cómo podemos graficar con puntos ya parametrizados en cómo se grafican los vectores. Por tanto, acá podemos ver cómo era la representación gráfica, que tiene el punto A hasta el punto B. Esto va a ser en un plano R2. En este caso tenemos solamente valores positivos, pero un vector también puede tomar valores negativos, es decir, que estén a la izquierda del eje X y que estén abajo del eje Y, y puede tomar todo el plano completo, tanto valores positivos y negativos para el X y para el Y. Entonces necesitamos ver también, según la definición, cuándo dos vectores van a ser iguales. En este caso, yo consideré dos vectores, B1, que tiene coordenadas x1 e y1, y otro vector B2 con coordenadas x2 y B2. Por lo tanto, estos vectores van a ser iguales si solamente se da el caso en que las coordenadas iniciales para ambos vectores son iguales. Es decir, si x1 y x2 van a ser iguales y además y1 e y2 van a ser iguales. Acá tenemos la representación gráfica donde dos vectores son iguales. Por lo tanto, dos vectores van a ser iguales si sus coordenadas, que están igualadas, tienen que ser exactamente iguales. Entonces, veamos un ejemplo de cuándo dos vectores pueden ser iguales. En este caso, la representación gráfica podemos verla en los planos X e Y, y tenemos dos vectores, el vector A que tiene coordenadas 5, 3 y el vector B que tiene coordenadas 5, 3. En este caso está claramente visto de que los vectores son iguales, ya que sus coordenadas son iguales. Tanto la coordenada para el eje X del vector A es 5 y para el vector B también es 5. Por lo tanto, si esta se cumple, ya tenemos el 50% de que el vector es el mismo. Y en este caso, para el vector A, para la segunda coordenada es el punto 3 y que es el mismo para el vector B. Por lo tanto, si las coordenadas de ambos, tanto del punto X como del punto Y, son iguales, este vector va a ser el mismo. Y acá está la representación gráfica en el vector, que tenemos el punto 5 y el punto 3 y se grafica, que parte desde el punto 0, 0. Ya hemos visto que los vectores se pueden representar en dos dimensiones, es decir, en un plano, tal cual corta en el eje X y en el eje Y. Pero además, un vector se puede representar en tres planos o en tres dimensiones.
En este caso son segmentos que están orientados en el espacio y no en un plano. Veamos un ejemplo. En este caso, de la enunciado tenemos tres ejes. Está el eje X, está el eje Y, que por estos dos ejes representa un plano, y le hemos asignado un nuevo eje que está el eje Z. Si representamos un vector, daría un vector en el espacio, por lo tanto se encuentra en tres dimensiones. Veamos un ejemplo en donde podamos graficarlo. Tenemos un vector A que tiene tres coordenadas. El primero va a ser en el eje X, que lo voy a anotar para que nos podamos ir viéndolo más fácil. El segundo va a ser el eje Y la tercera coordenada va a ser el eje Z. Entonces, este vector tiene un punto asociado en el 3 en el eje X, un punto asociado al 1 en el eje Y y un punto asociado al 2 en el eje Z. Veamos ahora cómo se puede graficar. Entonces, dijimos que en el eje X tenía el punto 3 y en el eje Y el punto 1. Por lo tanto, si lo vemos como lo estábamos revisando anteriormente, debería ser un punto ahí en donde corte entre el eje X y el eje Y. La proyección de estos dos sería ese punto. Estos puntos proyectados representan la coordenada 3 y 1. Ahora proyectémoslo en el plano, es decir, en nuestro nuevo eje Z. Y en el nuevo eje Z está asociado a un punto 2. Por lo tanto, ese eje Z va a estar, van a ser todos los vectores, los cuales van a estar asociados en el punto 2 y al punto 3,1 ya representado anteriormente. Ya, por lo tanto, entonces ya hemos dibujado nuestro vector en el eje X y en el eje Y, que cortan en el punto, o en la coordenada 3 y 1. Ahora, proyectémoslo para nuestro nuevo vector en nuestro nuevo eje Z, que está asociado al punto 2 en este eje. Este plano lo podemos asociar en dos puntos. En el eje Y va a intersectar en el 2 y 1, es decir, aproximadamente va a ser en ese punto, y en el eje X va a estar en el punto 3 del X y en el punto 2 del Z. Si estos puntos los proyectamos en el espacio, va a dar un punto ahí. Entonces, anotemos todos los puntos que ya hemos hecho. Está el eje X e Y, ese plano, que va a ser el vector 3 y 1. En el plano Z y X va a ser el vector, perdón, va a ser la coordenada 3 y 2. Es 3 y 2 porque siempre se nota el X primero y luego el Z. Entonces sería el plano, la coordenada 3.2. Y en el eje Z, o en el plano Z e Y, este plano de acá, la coordenada que nos dio va a ser el punto 1,2. Es 1,2 ya que primero se nota el eje Y luego el eje Z. Siempre va en el orden X, Y y Z. Por lo tanto ya tenemos las tres proyecciones donde se pueden graficar. Entonces, nuestro vector, que está proyectado en estos tres ejes, va a ser un punto donde parta desde el 0, 0 y tenga un vector hacia el 3, 1 y 2, que se encuentra en ese punto. Eso si se logra ver bien.
ese punto que está fuera del espacio, está fuera de esos planos, está en la tercera dimensión, va a tener las coordenadas 3, 1 y 2. Y graficarlo sería aproximadamente, va a ser muy complicado dibujarlo acá, pero se vería de esa forma. No se nota tanto, ya que está muy cerca del eje X el vector que apunta. Por lo tanto, ya que tiene la mayor magnitud en el eje X, está bien asociado a ese punto y tiene su mayor magnitud en ese eje. Pero es un vector que apunta desde el 0, 0 y es como que se vaya dirigido casi en dirección hacia ustedes, hacia su pantalla. Y está fuera de los tres ejes que estamos viendo acá. Fuera del eje X y fuera del eje YZ y del XZ. Por lo tanto, ya vimos que los vectores se pueden representar tanto en el plano como en el espacio asociado en 3 dimensiones. Acá vimos el gráfico del cual podemos asociar estos vectores que salen disparados desde el punto 0, 0 hacia todas las direcciones que están en el espacio. Tanto sea positivo o puede ser negativo o la combinación de ambos. Entonces, ya vimos que los vectores pueden estar o pueden existir en un plano o en un espacio R3. Por lo tanto, de igual forma se pueden generalizar para un vector que viva en un espacio Rn. Rn quiere decir que se encuentra en n dimensiones, tiene asociado un vector b, que le estamos llamando, que puede ser cualquier letra, solamente b por darle un nombre, y en ese caso ese vector tiene asociado n coordenadas. Tiene la coordenada 1 de b1, la coordenada 2 de b2, la coordenada 3 para el caso la tercera coordenada, y así sucesivamente hasta encontrar las n coordenadas que habitan en este vector. Entonces, puede ser un vector en un plano, en un espacio de R3 o en tercera dimensión, o que viva en Rn, quiere decir en n dimensiones. Esto gráficamente no se podría hacer, ya que solamente se puede dibujar en 3 dimensiones. Solamente se podría representar matemáticamente, y se puede hacer álgebra a través de estos vectores, que es lo que vamos a ver a continuación. La álgebra nos ayuda para determinar y cuantificar cómo se encuentran asociados los vectores entre sí. Por lo tanto, es muy importante saber cómo podemos sumar, cómo podemos rectar vectores, podemos multiplicar, ya que es muy importante y las aplicaciones de ellos son muy importantes para encontrar distintos fenómenos, tanto matemáticos como dentro de la naturaleza misma. Uno de ellos es la suma, también se encuentra la resta, y está la multiplicación por un escalar. En este caso, la multiplicación solamente se hace por un escalar, que ya vamos a ver qué es lo que significa esto, pero que indica de que la multiplicación, tal cual como uno la conoce, no se puede representar de forma vectorial, sino que existen otro tipo de multiplicación que se llama producto punto y producto cruz, que lo podemos multiplicar, pero la multiplicación como la conocemos para números normales no se podría realizar. La suma de vectores indica de que cómo podemos asociar vectores y que adicionalmente esto se pueda dar un tercer vector. En este caso tenemos dos vectores, tenemos el vector A y tenemos el vector B. Es muy importante, si lo tenemos gráficamente, en que siempre tengan la misma magnitud, dirección y sentido, ya que si un vector dejara de tener estas tres condiciones y lo graficáramos de otra forma, perdería y se desnaturalizaría, es decir, ya perderían todas sus propiedades y no sería el mismo vector. Por lo tanto, para sumar estos dos vectores, gráficamente lo podemos hacer de la siguiente forma. Tomamos el vector A,
que parte desde este punto y su flecha termina en este punto de acá, y tomamos el vector B y lo posicionamos al final del vector A, es decir, donde termina o donde está su flecha. Desde ahí parte el vector B. Entonces el vector B tomaría esta dirección y sentido y llegaría al punto de acá. Por lo tanto, si se suman estos vectores, tendríamos que trazar un tercer vector, que lo estamos imaginando, que empezaría desde el comienzo del vector A, que fue el vector inicial que estábamos sumando, hasta el final del vector B, es decir, donde está su flecha. Y esta suma de estos vectores va a dar un tercer vector, que va a estar dado por la suma de estos dos vectores, tanto en su dirección, magnitud y sentido. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la suma de vectores da un tercer vector que es diferente a los dos iniciales. Este vector tiene una dirección que va en esta línea. Si la proyectamos, el vector B en el espacio tiene esta dirección y se encuentra dirigido, en este caso, directamente a mí, apunta directamente a mí, por ejemplo. Y si lo sumamos, el tercer vector tiene una posición totalmente distinta. La suma de ello da un vector totalmente distinto en magnitud, dirección y sentido. Veamos un ejemplo matemático de ellos. Tenemos dos vectores. Tenemos el vector A, representado por las coordenadas 10,5, y el vector B por las coordenadas 5,6. Para sumar, solamente se suman por coordenadas, es decir, la suma de los dos vectores sería la suma de la primera coordenada, en este caso sería 10 más 5, y separado con la coma para la segunda coordenada, que es la suma entre 5 y 6. Es decir, las sumas son por coordenadas. Acá tenemos otro ejemplo de suma de vectores, en donde gráficamente estamos sumando tres vectores. Antes habíamos sumado dos vectores, ahora serían tres, y se hace de la misma forma. Se toma el vector A, puede ser la suma en el orden que sea, ya que vamos a ver más adelante las propiedades, que los vectores son conmutativos y distributivos. Por lo tanto, en el orden da exactamente lo mismo. En este caso, estamos tomando el vector A, lo dejamos en el espacio, luego tomamos el vector B, y al igual que en el proceso anterior, lo ponemos en la parte final del vector A, es decir, donde está su flecha. Desde ahí parte el vector B hasta donde termina, donde está su flecha, y tal como en el caso anterior, se toma un nuevo vector C, que parte desde la flecha del vector B hasta su término. Si esto lo quisiéramos sumar, tendríamos que proyectar un cuarto vector que es imaginario, el cual parte desde el punto donde parte A hasta el final del vector C. Por lo tanto, gráficamente, este vector, que está en rojo, sería la suma del vector A, B y C. Y la suma sería lo mismo. La suma vectorial, matemáticamente, sería la suma de las coordenadas tanto del vector A, de las coordenadas del vector B y de las del vector C, cada una por separado. Es decir, siempre se suman por coordenadas. Otro ejemplo, para verlo en un plano, por ejemplo, en un plano X e Y, es tomar el vector. En este caso, hay un vector WD que tiene coordenadas 4 y 1, que es lo que podemos ver en el plano. Es decir, en el eje X toma el punto 4 y en el eje Y toma el punto 1, y que al proyectarlo, la coordenada final va a ser el punto 4,1. Y tenemos otro vector, que está el vector B, el cual tiene coordenadas 3,4, donde en el eje X toma el punto 3 y en el eje Y toma el punto 4, y al proyectarlo e intersectar estos puntos va a tomar la coordenada 3,4. Graficándola desde el punto 0, 0, tiene ese valor en el gráfico.
Entonces, para sumarlo en el espacio, ¿qué es lo que podemos hacer? En este caso, el vector W se proyecta hacia arriba y se toma y quedaría hasta donde termina el vector B. Desde ese punto se proyecta en el espacio hasta donde termine este mismo vector. Lo que estoy trazando en este momento con el mouse, sería una proyección del vector W. Lo mismo pasaría con el vector B. En este caso, el vector B se proyecta hacia la derecha hasta donde termina el vector W y se superposiciona en el punto donde termina el vector W y se sigue proyectando hacia donde termina ese vector. Por lo tanto, va a haber un punto donde ambos vectores van a chocar, es decir, se van a juntar en un punto. En este caso va a ser el punto 7,5 del plano. Este vector 7,5 va a representar la suma de ambos vectores, es decir, ya que se proyectaron ambos vectores dentro del plano, al partir un punto desde la coordenada 0, 0 hasta el punto 7,5, vamos a encontrar la suma de ambos vectores. En este caso, como aparece en el gráfico, sería el vector B más el vector W. La suma de ambos, encontraríamos un nuevo vector. Y esto es la forma de graficarlo, o una nueva forma de graficarlo en un plano. En este caso formaría un paralelepípedo, que es una propiedad que tienen los vectores. Independiente de que si sean iguales o sean distintos, en este caso son vectores distintos, al proyectarlo y que tengan los mismos lados opuestos, va a formar una figura geométrica. Ahora me gustaría repasar la resta de vectores. La resta de vectores es exactamente lo mismo que la suma, solamente que dando vuelta, cambiando el sentido del vector. Veámoslo a través de un ejemplo. Veamos entonces un ejemplo de resta de vectores. En este caso, teniendo los mismos vectores anteriormente, tenemos el vector A, que es el 10,5 con coordenadas, el vector B con las coordenadas 5,6. Habíamos dicho que la suma es una suma de coordenadas. Es decir, se suma el vector A con las coordenadas del vector A, que sería 10 más 5, y se toman las coordenadas de ambos vectores, que sería 5 y 6. Por lo tanto, la suma para este nuevo vector sería 15,11. Para la resta es prácticamente lo mismo, salvo la distinción en que si es que se resta A y B, al vector B tenemos que cambiar el sentido. Al cambiar el sentido, el vector tiene valores totalmente distintos. Si era positivo, pasan a ser valores negativos, y si son negativos, tendrían valores positivos. En este caso, como B tiene coordenadas 5,6, al pasar negativamente, el vector B tendría coordenadas menos 5,6. Por lo tanto, para hacer la resta de los vectores A y B, sería A, el vector A, más el nuevo vector con coordenadas negativas al vector B anteriormente. En este caso, la resta quedaría asignada por los valores 10 menos 5 para la primera coordenada, y en la segunda coordenada sería 5 menos 6. Es decir, sería 5, menos 1. Entonces la resta de los vectores A y B tendría coordenadas 5, menos 1. Veamos entonces ahora la multiplicación de vectores. Para la multiplicación de vectores, la forma que se realiza es a través de un escalar. ¿Qué es un escalar? Es solamente un número asociado al plano o al espacio donde se está proyectando el vector. En este caso, tenemos el vector B
y este vector b tiene n coordenadas, y vamos a tener un escalar que va a ser representado por la letra C, que pertenece a R. Es decir, C es solamente una magnitud, tanto como, no sé, 10, 20, 100, 1 millón, menos 1 millón, pero es solamente un número asociado al plano. Por lo tanto, para multiplicar por un escalar, es necesario que cada coordenada del vector se multiplique por este escalar. Es decir, para la primera coordenada va a estar multiplicado la coordenada, b1 por el escalar. Para la segunda coordenada también va a estar multiplicado por el escalar. Y si este vector, como habíamos dicho, tiene n coordenadas, todas las coordenadas tienen que estar multiplicadas por este escalar. El escalar entonces lo que hace es aumentar o disminuir la magnitud del vector. Es decir, si tiene un vector, si es un vector muy pequeño y se multiplica por un escalar muy alto, la magnitud de ese vector va a crecer según la multiplicación de estos dos factores. Entonces, veamos un ejemplo de eso. En este caso, vamos a colocar un vector que tenga varias coordenadas. En este caso un vector que tiene 5 coordenadas y vamos a multiplicarlo por un escalar que se llama C, que es igual a 2. Entonces para multiplicarlo, vamos a multiplicar estos vectores, indica de que cada coordenada tiene que estar multiplicada por este escalar. Entonces sería 2 por 10. En la primera coordenada, la segunda sería 2 por 5. La tercera sería 2 por 7. La cuarta, 2 por 3. La quinta, 2 por 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo este escalar? Lo que hizo fue aumentar al doble todos los componentes de las coordenadas. Entonces, en este caso, este escalar aumentó el vector. Podría ser un caso en que un escalar disminuye el vector, donde, por ejemplo, SC sea menos 1, y en este caso lo que haría el vector es quedar al revés, es decir, tendría sentido opuesto. En este caso, si fuera, pongámosle C2, si fuera la multiplicación de C2 por A, quedaría menos 10, menos 5, menos 7, menos 3 y menos 1. Entonces, si se dan cuenta, este escalar, el escalar C2, al ser un número negativo y ser un 1 solamente, lo único que está haciendo es dando vuelta este vector. Si antes tenía solamente valores positivos, ahora todos sus vectores, todas sus coordenadas, van a ser valores negativos. Este escalar puede ser cualquier número que esté asociado a los números que estén en R, en los reales. Vemos entonces propiedades de los vectores que son muy importantes para poder hacer bien el álgebra de vectores, ya que hemos visto suma entre 2 o 3 vectores, pero cuando son muchos vectores y tienen muchas coordenadas, no es necesario hacerlo uno por uno, sino que se hacen a través de distintas propiedades. Entonces una de las propiedades es ser conmutativa, es decir, hemos visto que la suma da lo mismo el orden en que se puedan sumar los vectores. Esto puede ser, en este caso, de una forma, o puede ser al revés. Si yo sumo A más B o U más B, puede ser B más U. En este caso es indistinto. También podemos ver que se distribuye de buena manera. Es decir, si yo tomo dos vectores y los sumo a un tercero, da lo mismo si ese tercero lo sumo al principio, al medio o al final. Sino que la suma se distribuye de tal buena forma que da lo mismo el orden en que se puedan sumar. Una cosa muy importante es entender cómo se hace el vector 0, 0. El vector 0, 0 siempre se anota de la forma 0b, y al sumar cualquier vector, sumarle un vector nulo, en este caso, va a dar el mismo vector.
Es decir, tiene la misma propiedad que los números reales. Además, también podemos ver de que si sumamos un vector y, perdón, le restamos el mismo vector, va a dar el vector nulo, ya que, como habíamos dicho, la resta de vectores es solamente cambiar el signo del vector. Es decir, si es positivo, pasa a negativo. Y en este caso, al sumarlo, va a quedar exactamente el vector nulo, o sea, va a quedar en el punto 0, 0. También se puede factorizar de buena forma. Es decir, si yo tengo un escalar y ese escalar va a estar en la suma de dos vectores, yo lo puedo distribuir de tal forma que ese escalar me sume a un vector y luego me sume al siguiente vector. Y no hacerlo todo junto. También puede ser cada vector por separado, que a lo mejor puede ser mucho más sencillo hacer este tipo de álgebra. Por lo tanto, también podemos, así como estamos distribuyendo de buena forma un escalar, también lo podemos hacer con los vectores. Por lo tanto, tienen las mismas propiedades que la multiplicación en factores de los números reales. Es decir, si yo tengo dos vectores que lo estoy sumando y lo quiero todo eso multiplicar por un vector, ese vector puede sumar primero al primer factor y luego al segundo factor. Así también ocurre con una multiplicación de un escalar con otro escalar dentro de un vector. En este caso tengo dos escalares, que son C y D, en donde D está multiplicando este vector, o lo está amplificando o disminuyendo. Una buena opción sería multiplicar estos dos escalares, ya que son números reales, y luego la multiplicación de ambos, el valor que nos dé como resultado, multiplicarlo al vector. Sería mucho más fácil que multiplicarlo dos veces el vector, el escalar al vector, ya que multiplicar escalares puede ser mucho más lento que multiplicar dos escalares que son solamente un número. Y al igual que los números reales, si yo multiplico el 1 por un vector cualquiera, me va a dar siempre el mismo vector. Por lo tanto, se cumplen las mismas propiedades que los números reales. Es importante también tener en cuenta la combinación lineal de vectores, ya que la combinación lineal está muy presente para cursos superiores tanto de álgebra como en cálculo. Por lo tanto, es importante considerarlo en todo momento y siempre tener una buena base sobre esta materia. Por lo tanto, una combinación lineal de dos vectores es un tipo de multiplicación de vectores, pero asociado con escalares. En este caso, son tales que el vector, por ejemplo, en este caso tenemos un vector con n coordenadas, y si existen n escalares, la combinación lineal existe tal que si a cada escalar yo lo multiplico por cada coordenada. Es decir, al primer escalar, que es C1, yo lo multiplico con la coordenada B1. Es decir, este factor que está acá. Más, porque es una combinación lineal entre la segunda coordenada, que va a ser B2, multiplicado por el segundo escalar, que va a ser C2. Va a ser el segundo factor que está acá. Como es una multiplicación de un escalar con un vector, da lo mismo si yo pongo C2 o B2 en primera instancia. Y esto más lo sumo sucesivamente hasta la última coordenada, donde va a ser Cn con Bn. Es decir, a cada vector yo le asocio un escalar. Esto también es importante para cursos de estadística, para cursos donde se ven probabilidades, ya que este es un tipo de ponderación entre factores que están sumados entre sí y que me da un resultado final. En este caso va a ser un vector, pero en general tiene múltiples aplicaciones. Entonces veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, ¿cómo podemos escribir un vector que tiene asociado las coordenadas 2,5 como combinación lineal de B1, que tiene coordenadas 1,2,
y B2 que tiene coordenadas menos 2,3. Entonces, revisémoslo. Ya, entonces, por lo tanto, debido al ejemplo, tenemos el vector 2,5, el vector B1 y el vector B2. Y queremos escribirlo como combinación lineal. Por lo tanto, lo que nosotros andamos buscando es que el vector B sea igual a un escalar C1 multiplicado por B1 más otro escalar C2 que no conocemos ni C1 ni C2, multiplicado en este caso por el vector B2. Por lo tanto, es importante saber que C1 y C2 pertenecen a los reales. Entonces, lo que nosotros queremos construir, este vector B, en base a estos vectores con escalares que no conocemos. Por lo tanto, este vector B sí lo conocemos. Este vector B tiene coordenadas 2,5. Va a ser igual a C1, donde C1 no lo conocemos, pero B1 sí lo sabemos, sí sabemos las coordenadas. Y en este caso las coordenadas de B1 es 1,2. Entonces sería 1,2. Más el nuevo escalar que es C2, que como repito, no lo sabemos, es decir, son nuestra incógnita, por el vector B2, que el vector B2 sí lo sabemos, porque lo tenemos acá arriba, y tiene coordenadas menos 2,3. Perfecto, entonces hasta ahora estamos hasta la mitad de la construcción de nuestro vector como combinación lineal. Por lo tanto, según las propiedades que hemos revisado, ya sabemos que podemos multiplicar un escalar por un vector y después podemos sumarlo. Por lo tanto, esto es lo que debemos realizar. Entonces, bajamos el vector B que tiene coordenadas 2,5 y como este C1 está multiplicando al vector B1 y C2 está multiplicando al vector B2, lo resolvemos. Entonces quedaría C1, y como es por 1 no se nota, es decir, no queda anotado, coma, 2 veces C1. Es decir, multiplicamos el escalar por el vector. Y lo hacemos lo mismo para el vector 2, donde quedaría menos 2 C2, 3 C2. Es decir, el C2 multiplica a cada coordenada y el C1 se multiplica también a cada coordenada. Perfecto, entonces siguiendo con el ejercicio, habíamos quedado en este punto donde estábamos buscando la combinación lineal del vector B, que tiene coordenada 2,5, multiplicado por los vectores B1 por cada escalar, donde el vector B1 por el escalar C1 nos dio este factor que está acá, y el vector 2 con el escalar 2 nos dio el factor que está acá. Entonces, una de las propiedades que ya hemos visto es que los vectores se suman, por lo tanto, se tienen que sumar en este caso. Entonces, bajamos nuevamente el vector, que es nuestro variable que ya sabemos, y sumamos en este caso tenemos que sumar por coordenada, es decir, nos quedaría C1, estamos sumando C1 y menos 2C2, es decir, tenemos que sumar de esa forma ese primera coordenada con primera coordenada y la segunda con la segunda del otro vector. Entonces quedaría C1 menos 2C2 y la otra coordenada quedaría 2C1 más 3C2. Perfecto, eso quedaría la suma, según las propiedades que ya hemos revisado, de vectores. Entonces, algo muy importante es que tenemos en el lado izquierdo de la ecuación un vector que ya sabemos su coordenada. Y el lado derecho
tenemos un vector en el cual no conocemos sus coordenadas, pero algo muy importante es que el punto de lo que los separa es una igualdad. Y un punto que vimos relevante al principio es que dos vectores son iguales si es que sus coordenadas son iguales. Por lo tanto, acá nos están diciendo de que estos vectores son iguales, debido a esta igualdad que aparece en la ecuación. Por lo tanto, tenemos que igualarlo. Entonces, lo igualamos por coordenadas. Sería 2 igual a C1 menos 2C2. Y por otro lado tenemos que, lo voy a separar de esa forma, por otro lado tenemos que 5 va a ser igual a 2C1 más 3C2. En este caso nos quedó dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, con método de sustitución, con método de eliminación de una variable o reemplazo de una variable por otra, podemos encontrar estas ecuaciones. Entonces podemos hacer que C1 menos 2C2 sea igual a 2 y tenemos que 2C1 más 3C2 es igual a 5. Entonces, esto ya se debería poder resolver, ya que tenemos dos ecuaciones, como estaba diciendo, con dos incógnitas. Tenemos nuestra incógnita 1, tenemos nuestra segunda incógnita. Por lo tanto, si tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, encontramos un valor único, tanto para C1 como para C2. En este caso son aspectos que ustedes deberían poder realizar y podrían encontrar las variables C1 y C2. Por lo tanto, al resolverlo, tanto por método de eliminación, de sustitución de variables, podemos llegar a la solución de las ecuaciones C1, que va a dar 16 partido 7, y para C2 va a ser un séptimo. Si tienen cualquier duda de cómo se llegaron a estos valores, deberíamos poder realizar una clase de eliminación de variables, de sustitución de variables para poder llegar a esto. Pero es algo que no es tan difícil de poder conseguirlo. Entonces ya encontramos nuestros valores, que es lo que andamos buscando, nuestra incógnita, que es C1 y C2. Tenemos C1 y C2. Por lo tanto, ahora ya podemos encontrar una combinación lineal del vector B en términos de B1 B2. Por lo tanto, si ya tenemos nuestras incógnitas ya resueltas, encontramos ya nuestros parámetros, ahora sí podemos escribir el vector en términos de estos escalares. Entonces, por lo tanto, el resultado final sería que B sea igual a 16 partido en 7 por el vector B1 más nuestra segunda escalar, que sería 1 partido por 7 por nuestro vector B2. Entonces, el ejercicio estaría resuelto en donde podemos descubrir cómo podemos obtener nuestra combinación lineal a través de escalares y de vectores, dado un vector en particular. Bueno, alumnos, eso es lo que vimos de la materia de vectores. Pudimos definir qué es un vector. Podemos también encontrar el álgebra vectorial a través de la suma, resta y multiplicación por un escalar. Vimos las propiedades que tenían los vectores y descubrimos una aplicación muy importante a través de la combinación lineal de vectores. Me despido, me llamo Christopher Jara. Cualquier duda, consulta que tuvieran ustedes con respecto a la materia, algún ejercicio en particular, no duden en escribirme y dejar el comentario abajo del video.
nos estamos viendo en nuestra próxima ocasión. Muchas gracias.